Bueno, por favor, si me confirman en el Zoom que se vea la pantalla bien y que me escuchen bien. Se ve perfectamente, se escuchó Gracias, todo. muchas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a dar comienzo a una clase bastante larga de malformaciones fetales. Ay, perdón, me falta compartir en el proyector, pero ya va. Cuesta un poquito. No lo está enganchando. A ver ahí. Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a dar comienzo a la clase de malformaciones fetales. Ya vimos todo lo normal, vimos la eco del segundo trimestre y la del tercer trimestre. Quizá nos falta hablar de eco del primer trimestre, pero ya lo vamos a hacer cuando terminemos con todo esto, ¿sí? Pero es más importante por ahí que empiecen a manejar la patología del embarazo grande, de un montón de términos y de medidas que tienen que empezar a practicar. Así que bueno, por eso estoy dando esta parte primero. Después igual va a venir ecografía del primer trimestre. Así que bueno, damos comienzo a esta clase. Y cuando un feto tiene una malformación, pensamos que la mayor parte de las causas de esas malformaciones son genéticas en el 25% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener un defecto cromosómico, como una triploidía, por ejemplo, o tener una alteración génica, ¿sí? Un gen único. También puede haber a nivel cromosómico tetraploidías de lesiones, traslocaciones. ¿Sí? Todos estos defectos pueden traer a veces malformaciones compatibles con la vida o a veces incompatibles con la vida. Y de esto va a depender de que por ahí se pierde el embarazo espontáneamente, con un feto que por ahí detiene su crecimiento, o un feto que se muere intraútero, a veces en el primer trimestre, o a veces es un feto que avanza en el embarazo hacia el segundo y tercer trimestre con malformaciones que ya vamos a ver. También puede ser de causa ambiental. La causa ambiental es en el 10% de los casos por factores químicos o tóxicos, fármacos o drogas, factores biológicos. ¿Qué drogas son las que más malformaciones producen? Las drogas epilépticas, ¿sí? También hay drogas neurológicas que producen severas malformaciones que hay que suspenderlas cuando la paciente se embaraza, ¿sí? Eso el obstetra igual lo maneja bien. Factores biológicos como el TORCH, ¿ustedes saben cuál es la infección intrauterina más común? ¿Cuál es la infección TORCH más común del embarazo? No. Citomegalovirus, ¿sí? Y pasa muchas veces desapercibido, pero puede producir síndromes malformativos muy importantes, sobre todo a nivel neurológico. También enfermedades maternas como diabetes, hipotiroidismo, factores físicos como la radiación. Y bueno, la mayor parte de las veces no podemos determinar un agente causal de la malformación. En general es una etiología desconocida o que llamamos multifactorial porque no podemos determinar exactamente qué es lo que produce la malformación. A veces son pacientes muy jóvenes, a veces vienen chicas de 15 años con una malformación severa. Aparentemente la edad de gestación temprana de la madre puede predisponer a hacer algunas malformaciones. También la edad materna avanzada, más de 35 años, ¿sí? También el consumo de cigarrillo o la diabetes materna está asociada a malformaciones. El consumo de drogas también. Los factores de riesgo, como les dije, la edad materna más de 35 años, la cosanguinidad, hábitos nutricionales, toxicidad y radiación. Y acá tenemos un esquema que, bueno, es un poco complejo, pero nos muestra a qué edad gestacional se van formando las distintas partes del embrión. Entonces, por ejemplo, el periodo de división del cigoto, el corazón, el CNC, el SNC. No, en el sistema nervioso central es más tardío. ¿Qué es el CNC? No sé. Ojo, corazón, brazos, piernas, dientes, paladar, oído, cerebro. Y dependiendo de a qué edad gestacional actúe la anoxa, ¿sí?, va a afectar la formación de determinadas estructuras que se desarrollan en esa semana. Entonces, si hay una anoxa que actúa en la semana 4, en la semana 4 va a producir una anomalía morfológica mayor, porque es una etapa de plegamiento, no de plegamiento, pero de organogénesis del embrión,
¿sí? Y puede tener múltiples malformaciones. Quizás, si la NOx actúa en la semana 13 a 16, actúe por ahí en el sistema nervioso central, en los genitales, en el oído y en los ojos. Pero quizás en el resto de los órganos no, porque ya están formados, y lo único que sigue es seguir formando en crecimiento exponencial, pero no en el tema formativo del órgano en sí mismo. Así que en general, cuando la NOx actúa precozmente, hay una muerte perinatal. En la siguiente etapa, entre la semana 3 más o menos hasta la 8, da anomalías morfológicas mayores, y después de la 8 puede dar defectos fisiológicos y anomalías morfológicas menores. ¿Cómo diagnosticamos las malformaciones fetales? Bueno, la ecografía es como la gran clave acá, ¿sí? También el laboratorio, porque hay algunas cosas que se pueden pedir en el laboratorio, como la alfa-fetoproteína, ¿sí? Que nos pueden ayudar, la PAPA, la subunidad beta, libre, eso puede ayudarnos a diagnosticar algunos síndromes malformativos. También se puede hacer una punción de vellosidades coreales antes de la semana 12, o se puede hacer una amniocentesis después de la semana 15. Entre la semana 12 y la 15 existe como una ventana donde no se puede obtener material genético del bebé porque hay riesgo de causar nosotros una malformación. Y también se puede hacer ya en el embarazo más avanzado una resonancia. Y acá tenemos un poco una lista de malformaciones mayores y de malformaciones menores. Esto se usaba por ahí hace algunos años, ahora quizás ha perdido un poquito de valor el tema de los marcadores menores, pero cuando el feto tiene una malformación mayor, bueno, eso puede afectar el desarrollo del feto y la vida postnatal, pero también puede revelar que hay una alteración cromosómica o génica. Mientras que si el feto tiene un marcador menor y tiene uno solo, ahí la probabilidad de que sea genético o cromosómico es muy baja. En cambio, cuando hay varios marcadores menores juntos, la probabilidad de feto genético es mucho mayor. Entonces vamos a leer un poquito cuáles son los marcadores, los mayores en el sistema nervioso central: la dilatación de los ventrículos, la holoprosencefalia, la microcefalia, la digenesia del cuerpo calloso, una fosa posterior anormal. Como marcadores menores tenemos el quiste de plexo coroideo. A nivel musculoesquelético, marcadores mayores, anomalías de manos y pies, como sindactilias, clinodactilias, pie en sandalia, aplasia de radio, pie equinovaro. Como marcadores menores, dedos cortos, húmero corto, fémur corto. El fémur corto saben que es un marcador de síndrome de Down. En la cara podemos tener labio leporino, paladar hendido, que son signos de defectos de la línea media, que a veces se asocian con holoprosencefalia, degenesia del cuerpo calloso. También micrognatia, que es el mentón pequeño, macroglossia, que es una lengua grande, el hipo o hipertelorismo, que es una distancia aumentada o disminuida entre las órbitas, orejas pequeñas o orejas de implantación baja. También, como marcador menor, el hueso nasal ausente o el hueso nasal hipoplásico. A nivel de la nuca podemos ver higroma quístico, esto vimos un caso la semana pasada, de un bebito que tenía 12, 13 semanas y tenía un higroma quístico, que ahí presuponemos, si es un feto además femenino, que lo más probable es que tenga un síndrome de Turner, que es una monosomía del X. Como marcador menor, algo que se llama pliegue nucal, que es el tejido de la nuca, de piel y tejidos blandos, aumentado por edema linfático. Eso es parecido a lo que es la translucencia nucal entre las 11 a 14 semanas. En el corazón, las cardiopatías congénitas son defectos mayores, mientras que un foco ecogénico intracardíaco, que es un puntito blanco dentro de uno de los ventrículos, es un marcador menor, pero con los años se ha visto que no está asociado a síndromes malformativos, que es raro, que es muy común de ver. También vimos uno hace poco. A nivel gastrointestinal, atresia de duodeno, atresia esofágica, obstrucción del intestino delgado, hernia diafragmática, un falocele. Como marcador menor tienen algo que se llama el intestino hiperecogénico. El intestino hiperecogénico es cuando las asas intestinales se ven como si tuvieran calcio adentro, como si tuvieran algo tan hiperecogénico que hasta puede producir sombra posterior. Y eso es una compactación del meconio tan importante que eso está asociado como marcador menor de cromosomopatías.
En el tracto urinario, hidronefrosis moderado severa, displasia renal, agenesia renal, y como marcador menor solamente la pielectasia, que es la dilatación de la pelvis en leve a moderada. Y otros, como marcador mayor, el retardo del crecimiento precoz, es decir, un retardo que sucede antes del tercer trimestre, esto es un signo de síndrome genético, el hidrops. Y como marcador menor, la arteria umbilical única. Bueno, y vamos a empezar a ver algunas de estas malformaciones. Este es un listado por ahí que le faltan cosas, lo que les acabo de presentar. Pero bueno, acá ven, por ejemplo, lo que es el pliegue nucal. El pliegue nucal es algo similar a lo que es la translucencia nucal antes de la semana 14. Bueno, después de la semana 14, los tejidos blandos de la nuca del bebé pueden estar engrosados, y eso es por edema linfático. Está asociado a trisomía 21 en un 33% de los casos. Se evalúa entre la semana 15 a 22. Se mide en un corte como este, en un corte axial, o levemente oblicuo de la cabeza, donde se ve acá la fosa posterior y el cerebelo. También se ve la cisterna magna, y por fuera del cráneo se ve el grosor entre la piel y el cráneo. Normalmente es menor a 6 milímetros, y cuando es mayor a 6 milímetros está aumentado, y posteriormente en el tercer trimestre puede tener una regresión y dejar de verse. Acá ven varios pliegues nucales aumentados, ¿sí? Ven acá, acá en longitudinal, acá en longitudinal, también se ve este edema de la nuca, ¿sí? Esto es un signo de pliegue nucal aumentado, igual el corte debería hacerse así. Otra nuca aumentada, grosor aumentado a nivel de la nuca, es el higroma quístico. El higroma quístico, les pido que vean las imágenes, ¿sí? Para grabar en la retina estas imágenes. Este higroma quístico está presente en el 0.5% de los abortos espontáneos. Se asocia a bebés que tienen cardiopatías congénitas, o que tienen una incompatibilidad RH, ¿sí? O que tienen hidrops, ¿sí? Y también se asocian en un 68% de los casos a aneuploidías. ¿Qué son aneuploidías? Son alteraciones de los cromosomas. Y como les dije antes, en referencia a un bebé que vimos la semana pasada, el 75% de los casos se asocian a síndrome de Turner, que es la monosomía del X, pero también a trisomía 21, 18, 13 y síndrome de Klinefelter. Por eso cuando vemos un bebé con un higroma quístico, podemos casi asegurar que es un bebé que no es normal, y que probablemente va a morirse dentro de la panza de la mamá en las próximas semanas, ¿sí? Porque es una sobrecarga hídrica, es un edema linfático a nivel de la nuca. Se dice que hay unos sacos linfáticos a nivel de la nuca que se llenan de líquido, y se ven así, como con un tabique en el medio, y también con una estructura que por ahí parece tabicada. Esto es bastante, cuando lo vean es bastante característico, lo van a poder reconocer bien si se acuerdan de la foto, por eso les pido siempre que miren las fotos. Y cuando uno ve esto, la verdad que el pronóstico para ese bebé y para la mamá es muy malo, porque probablemente ese bebé detenga su crecimiento en algún momento dado del embarazo intraútero, porque probablemente este edema linfático nos muestre que hay una sobrecarga cardíaca, una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bueno. Acá ven varios higromas quísticos que se ven estos como, ¿vieron los cuellos crepusculares? ¿Cómo se dice? Protocolares que usan a veces los, no sé si son los miembros, los abogados en algunos países que usan ese tipo de cuellos así. Bueno, parece eso, ¿no? Que a nivel del cuello tiene una cosa así que le forma una especie de boa alrededor del cuello. Y sobre todo en la parte posterior, ¿no? Aparecen estas imágenes quísticas atrás, en la nuca del bebé, tabicadas, y estos son higromas quísticos. Dentro de las malformaciones neurológicas, es importante que conozcan el aspecto normal del cerebro. En el cerebro del bebé chiquitito, del bebé a las 14, 15 semanas, lo que se ve dentro del cráneo es esto, el signo de la mariposa, o algunos le dicen el signo de la nuez, ¿sí? Y esto que están viendo con los asteriscos en rojo, me gustaría que me digan a qué estructura del cerebro corresponde. A los plexos coroideos, ¿sí? Entonces, esto no es el cerebro que está achicado y lo de afuera es líquido, no. Esto es el ventrículo lateral del feto lleno de plexo coroideo. Y lo que se ve negro alrededor, esto de acá, no es líquido, eso es el parénquima cerebral. Y esto es normal de ver así a la edad gestacional de 14, 15 semanas, ¿sí?
Así que si ustedes ven un cerebro como este, no piensen que es un cerebro atrófico, que tiene líquido alrededor, ¿sí? No, es nada que ver, es totalmente lo opuesto. Cuando hay signos de hidrocefalia, podemos llegar a ver en los fetos precozmente lo que se llama el aplanamiento de los huesos frontales. Acá vemos los huesos frontales que están como aplastados, ¿sí? Y eso se llama el signo del limón, pero además podemos ver a los plexos coroideos que están como comprimidos, propio de que está aumentando el líquido cefalorraquídeo. La verdad que es un signo muy sutil, pero lo pueden llegar a ver. Yo veo más que los plexos aplastados, veo más el signo del limón, y eso es un signo de disgrafia de columna y síndrome de Chiari II. Dentro de las malformaciones neurológicas tenemos algunas muy severas y muy catastróficas, como la anencefalia, donde el bebé no tiene cerebro, a otras menos severas, como por ahí una agenesia de cuerpo calloso y más sutil. Pero en el medio tenemos todo un espectro de malformaciones como el encefalocele, las disgrafias de columna con dilatación ventricular, que genera hidrocefalia, la holoprosencefalia, el quiste de plexo coroideo. Y la anencefalia, mal llamado anencefalias, en realidad se llama secuencia acránea exencefalia. Lo que sucede es que es un defecto en el cierre del tubo neural, del neuroporo anterior, y lo que no hay es cráneo. Entonces, como hay una ausencia total o parcial del cráneo, el cerebro queda expuesto al líquido amniótico. Y el líquido amniótico tiene un efecto químico que va destruyendo el tejido cerebral, y el tejido cerebral se va disolviendo en ese líquido amniótico. Por lo tanto, el bebé al principio tiene cerebro, pero a medida que pasa el primer trimestre y llegamos a las 14, 15 semanas, ese cerebro empieza a disgregarse, tanto es así que el líquido amniótico queda con partículas y se ve particulado, y vemos que hacia el segundo trimestre el bebé se queda, ya lo vemos, que no tiene cerebro y que tiene hueso hasta acá, hasta el sector supraorbitario. Y desde acá para arriba no tiene nada. Entonces, uno trata de medir el DBP y no puede. Y cuando uno no puede medir el DBP, no lo mide en la base de cráneo, tienen que hacer bien el corte. Y si el corte no sale, por algo es. Así que el diagnóstico es básicamente después de la semana 11, porque recuerden que la osificación se produce entre la semana 11 a 12, por eso antes de la semana 11 es difícil de diagnosticar una cránea, porque no vemos bien el cráneo como una estructura hiperecogénica. Se asocia a otros defectos del tubo neural, como por ejemplo disgrafia de columna, es letal, 50% de los bebés que tienen esto se mueren intraútero, coincide con un aumento de la alfa-fetoproteína, y el 50% de los que nacen vivos no tienen los reflejos normales, en realidad, tienen una hiperreflexia, porque tienen el tronco cerebral presente, pero con ausencia del control de los núcleos superiores. Entonces el bebé tiene como todos actitudes primitivas, tiene una hiperreflexia, así que por ahí ustedes lo estimulan dentro de la panza y el bebé como que se mueve mucho y tiene movimientos así como hiperreflexivos, ¿sí? Y la típica imagen que vamos a ver en el segundo trimestre es lo que se llama la cara de rana, o el frog-like face, que es una carita del bebé que por arriba de las órbitas no tiene nada, no tiene cráneo. Entonces vemos la cara, vemos por ahí el tronco del encéfalo y el resto del cuerpo es normal, pero no vemos de ahí para arriba nada, ninguna estructura superior. Como les dije, el tejido neural es horadado por el líquido amniótico y los movimientos fetales. Si persiste algo de tejido neural, se llama exencefalia, porque ese tejido cerebral está expuesto al líquido amniótico y por eso está hacia afuera, exencefalia, y se observa a veces como lobulado con un aspecto de una cabeza de Mickey Mouse. Acá tienen otro caso con una 3D, una reconstrucción 3D, ¿sí? Ven que tiene movimientos reflejos exagerados, troncales, va a tener también polidramnios porque no tiene buena deglución, y el líquido amniótico va a estar particulado. Hay un póster o una presentación, a ver si lo encuentro, porque ahora hace rato que estoy...
Saben que estos bebitos no tienen todos los órganos y no pueden ser donantes de órganos. ¿Por qué? Porque la ley dice que para ser donante de órganos tenemos que tener un encefalograma plano o registros de las arterias cerebrales de determinadas maneras, y estos bebitos, como no tienen cerebro, no se les puede hacer electroencefalograma ni hacer Doppler, entonces no se pueden utilizar como donantes de órganos, porque qué mejor sería que poderlos, pobrecitos, ¿no? Poderlos utilizar para eso, porque ya que se han formado y tienen sus órganos nuevos, podrían ser donantes de córneas, podrían ser donantes de hígado, de corazón, si no tuvieran otra malformación asociada. Pero bueno, estos chicos habitualmente nacen, fallecen, y bueno, no se puede hacer nada. Hay una presentación que había hecho una de las residentes de acá, hace unos años. Ah, no, esta es de Toro. Vamos a compartirla. Este es un póster que presentamos para la SAUM. A ver un momentito. Ahí. Un segundo, perdón. Ahí. Este póster lo hizo la doctora Zulmara, y Gretel, y Toro. Toro es el que lo presentó. Y bueno, está mal llamado anencefalia, es una anomalía congénita incompatible con la vida, se llama verdaderamente secuencia acránea exencefalia. Es uno de los defectos del tubo neural más frecuentes, consiste en la genesia de bóveda craneal que lleva a la exposición al líquido amniótico del tejido encefálico. Este tejido se va deteriorando y licuando, provocando diferentes grados de afectación del encéfalo. Tiene una frecuencia de 1 en 1000 recién nacidos, es bastante frecuente. Es más en fetos femeninos que masculinos, no sé por qué es esto. Se acompaña de alfa-fetoproteína materna elevada, por eso hace algunos años se utilizaba como screening para malformaciones un test de laboratorio que se llamaba el triple test, dentro de los cuales estaba la alfa-fetoproteína, ¿qué más? Estradiol creo que era, y después la subeta. El estudio por ecografía permite identificar tempranamente esta patología, y en el primer trimestre lo que se va a ver es esto: un embrión que no tiene calota y tiene parte del tejido encefálico que flota como en el líquido amniótico y se ve como si tuviera un jopo, ¿no? Como si tuviera, no sé, algunos le dicen el signo del Mickey Mouse, pero en realidad acá tienen un caso con esto que le flota, que es el tejido cerebral ahí, o este otro caso donde se ve la imagen como del Mickey Mouse, que son los hemisferios expuestos al líquido amniótico. Entonces, en el segundo trimestre, también va a tener la longitud coronilla-nalga más corta de lo habitual. En el segundo trimestre vamos a perder el contorno normal de la cabeza va a estar aplanada y se va a ver esto que es el signo de la cabeza, de la cara de rana. No podemos medir el DBP por la calota ausente. El tejido neural está completamente disuelto o parcialmente disuelto y el líquido amniótico está particulado. También se observa hiperreflexia. También se asocian otras anomalías como pie varo, labio leporino, enfalocele, malformaciones del tracto urinario. Y bueno, acá tenemos este bebé que tenía como parte del tejido cerebral ahí como expuesto al líquido amniótico y flotando, ¿sí? Parecían, es fea la comparación que voy a hacer, pero parecían como las orejitas de un perrito. Y acá se ve directamente un bebé que no tiene nada desde el tálamo para arriba. Va a tener tronco del encéfalo, va a tener ganglios basales, va a tener diencéfalo, ¿sí? Lo que es tálamo y núcleos de la base va a estar presente. Y el líquido amniótico va a estar particulado, y este es un bebito que nació, que tiene ahí parte del tejido encefálico expuesto. Bueno, volvemos a la clase. Bueno, y el encefalocele es la herniación de parte del cerebro hacia afuera a través de la calota. ¿Sí? Se puede producir a nivel, por ejemplo, de la columna distal a nivel de lumbosacro, y lo que se van a herniar son las membranas, esos meningocele, pero cuando ya se hernia hacia afuera el tejido neural, si está a nivel del cerebro vamos a hablar de encefalocele.
Pero si estamos a nivel de la columna, vamos a hablar de meningocele, ¿sí? No, mielocele, ahí está. Mielomeningocele, ¿sí? Meningocele es de las meninges y mielocele es de la médula. Perdón, pero estoy un poco lenta hoy. El encéfalocele el más común es a nivel occipital, y cuando se presenta, tienen que pensar en un síndrome que se llama síndrome de Meckel-Gruber, que se asocia con malformaciones renales y de las manos. Pero también se puede dar otro encefalocele que se da acá a nivel frontal, incluso se puede herniar por la órbita, ¿sí? Y puede generar como si tuviera una pelota acá adelante, que no es un tumor, sino que es parte del tejido encefálico que se está herniando a través de la órbita o de las suturas con el hueso frontal. Generalmente está asociado a malformaciones cromosómicas o génicas, está asociado a otras malformaciones en el 80% de los casos, y el pronóstico es muy malo, porque todo ese tejido herniado que está hacia afuera, cuando el bebé nace hay que removerlo, no se puede volver a meter para adentro, porque ya el cerebro se formó de una manera que está mal. Entonces no es que yo pueda hacer como con la gastrosquisis, que se lo vuelvo a meter para adentro. No, todo ese tejido herniado hay que resecarlo y sacarlo. Y generalmente el bebé va a quedar con retardo mental, y también va a quedar con microcefalia. No sé si alguno vio la serie American Horror Story, que hay una de las temporadas que es en un circo, que muestra a los frikis. Bueno, hay uno de las actrices que tuvo esta patología y que tiene microcefalia, y es muy conocida esa actriz por esa serie. Y bueno, si lo pueden ver, es un encefalocele que le han removido el tejido externo y quedó con una microcefalia. Entonces esto es lo que se ve, ¿no? A veces se hernia solo la meninge, a veces se hernia también parte del tejido encefálico, y a veces ese tejido encefálico también puede contener parte del ventrículo lateral. Entonces, la presencia de contenido quístico dentro de la herniación nos habla de que también está herniado el sistema ventricular. Eso se llama encéfalo-hidromeningocele. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Una calota, y de la calota, a ver quién es. Pasen, adelante. Entonces acá tenemos la calota, y en la parte posterior de la calota vemos esto, que es la herniación del tejido encefálico hacia afuera. Acá tienen otro, este es más chiquitito, ¿sí? Ven la calota, ven ahí el encéfalocele posterior, la columna. Y cuando uno ve esto, lo primero que hay que hacer es mirar las manos y los riñones, porque si tiene alteraciones, esto es un síndrome de Meckel-Gruber. Y ahí tienen un bebito nacido con esto, como se veía en la eco intraútero, ¿sí? Es un meningocele, tiene un poquito de tejido encefálico herniado y un poquito también de ventrículo. Y esto, ven, era toda la pelota con la que nace. ¿Y se imaginan que pueden nacer por parto normal? No, ¿no? Bueno. El tema es, le vamos a hacer una cesárea y arruinar el útero de la mujer por sacar un bebé que probablemente no sea normal. Entonces acá se plantean una serie de cuestiones de ética médica y de moral, que bueno, la verdad que un comité debería evaluar, ¿sí? Bueno, otra de las malformaciones neurológicas que podemos llegar a ver es la espina bífida o disrafia de columna, que es un defecto del cierre del neuroporo posterior, o sea, un defecto a nivel lumbosacro. También se puede llegar a dar a nivel cervical, pero es más raro, a veces puede involucrar también algunos segmentos dorsales. Y lo importante es que produce un descenso de todas las estructuras de la médula y también de la amígdala cerebelosa. Eso bloquea el cuarto ventrículo, y eso produce una hidrocefalia a nivel intracraniano, que eso se llama como síndrome de Chiari-2, ¿sí? La alteración que produce esta patología en la fosa posterior da lo que se llama un síndrome de Arnold-Chiari o de Chiari-2, ¿sí?
Entonces, tenemos dos problemas en estos bebés. Por un lado, el defecto de la columna, que hay que cerrarlo. Y la columna está abierta, y entonces están expuestos los nervios de la cauda, ¿cómo se llama? Ayúdenme, la cola de caballo, están expuestos al líquido amniótico, y otra vez el líquido amniótico tiene un efecto deleterio sobre esos nervios, y eso hace que los bebés que nacen con esta patología, por más que se operen cuando nacen, queden con problemas motrices en los miembros inferiores y vejiga neurogénica. Por eso se trata de operar intraútero. Se trata de operar actualmente intraútero alrededor de la semana 20, antes de la 24. ¿Por qué? Para evitar las secuelas neuromotrices que tiene este síndrome, y también para evitar la hidrocefalia, que comprime al tejido cerebral y deja secuelas bastante importantes. Entonces, si este bebé llega a término, probablemente nazca y viva, pero va a ser un niño que va a tener secuelas toda su vida, y que por ahí va a tener no sé, una vejiga neurogénica, que va a tener que sondarse de por vida, va a tener trastornos al caminar, que a veces pueden tener rehabilitación y mejoran, pero en general siempre quedan con algún problemilla. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Lo vamos a diagnosticar porque vamos a recorrer la columna en corte transversal y en corte longitudinal, pero sobre todo en el corte transversal. Vamos a ver que cada vértebra tiene 3 núcleos de osificación, 2 posteriores y 1 anterior. Y los núcleos posteriores se separan, ¿sí?, cuando hay una disrafia de columna, y la columna va a estar abierta, a veces cubierta por piel, a veces no. A veces se dice que hay una disrafia cerrada, cuando la columna está abierta, pero tiene cobertura con piel. Eso en general anda mejor, porque no tiene las secuelas del líquido amniótico sobre los nervios, ¿sí? En cambio, cuando ya la disrafia está abierta y la columna, todo está abierto, ahí las secuelas son mayores. Y los núcleos posteriores se abren en forma de U o de B corta. Yo digo que en la ecografía se ve, esto lo inventé yo, queda como abierta, como similando, ¿vieron el signo del saludo hawaiano? Que la mano se ve así. Bueno, se ve una hendidura bastante amplia a nivel de la columna lumbosacra. Y a veces puede haber asociado un saco quístico, que es el meningocele asociado, pero a veces ese meningocele se rompe. Hay que tratar de que no se rompa, pero no podemos hacer nada nosotros para que no se rompa. Pero a veces los movimientos del bebé lo lesionan y se rompe. Y si el saco está entero, tiene menos secuelas porque los nervios quedan protegidos. Y acá tienen cómo nace el chiquito. Va a nacer con un bulto a nivel de la espalda, a veces ese bulto tiene solo meninges, a veces también contiene tejido neural. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, la columna con los 2 núcleos posteriores y el núcleo anterior, y acá se ve el quiste. Este es un pequeño quiste en un bebé muy chiquitito. Acá tenemos un bebé más grande, con una columna totalmente abierta y los núcleos separados y abiertos, y ahí se ve como la apertura. Esto es una disrafia muy, muy característica. Y cuando uno ve esto, ¿qué tengo que ir a mirar, además? El cráneo, el cerebro, porque probablemente encuentre una dilatación ventricular. Y lo mismo tengo que hacer al revés. Cuando yo encuentro en la cabeza una dilatación ventricular, tengo que acordarme que eso es un signo de disrafia de columna, e ir a buscar bien en la columna, porque probablemente haya una disrafia. ¿Y qué es más fácil de ver, la disrafia o la dilatación ventricular? Entonces, cuidado, porque me vienen muchas ecografías de otros lugares que dicen bebé con dilatación ventricular, y bueno, y nada más, y después le hacemos la ecografía acá, y resulta que es una disrafia de columna. Y acá, bueno, ven una calota, y dentro de esta calota se ve el aplanamiento de los huesos frontales, lo que se llama el signo del limón. Esto también es por ese descenso del eje neural hacia abajo, por la apertura de la columna. Entonces parte de la amígdala que está impactada y todo el tubo neural que está descendido, también vemos el aplanamiento de los huesos frontales como un signo. Y vemos la dilatación ventricular. Generalmente está dilatado los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, pero el cuarto ventrículo no se ve. ¿Por qué? Porque está comprimido, entonces es un tipo de hidrocefalia no comunicante. Y acá tenemos otro caso, donde por ahí la dilatación no es tan importante, pero se ve el signo del limón.
Bueno, y les podría mostrar muchas otras cosas más. Lo que pasa es que la clase se va haciendo como muy larga y no termino nunca de mostrarles lo que les quiero mostrar. A ver, espérenme un segundito. Eh, Está fallando esto, ¿no? Esto porque se prende y apaga. Entonces, les muestro acá otro póster que hizo también el doctor Toro. No sé qué está pasando ahí. Este proyector es más lindo, pero no está tan baqueteado como el nuestro. Bueno, entonces, en este póster que hicimos con el doctor Toro y Carbonell, vemos que la malformación de Chiari, acá se ve el signo del limón y la dilatación ventricular. También nos pasa que se ve a nivel de la fosa posterior lo que se llama el signo de la banana. Normalmente el cerebelo tiene forma, no digan que yo digo estas cosas, forma de culo, pero en realidad cuando hay un tironeamiento de la fosa posterior hacia abajo por la apertura de la columna, se invierte esa curvatura. Y entonces vemos en la fosa posterior una estructura que parece una banana, pero con curva en vez de hacia atrás, la curva es hacia adelante. Entonces ese signo de la banana, que se está viendo sutilmente acá, la banana, esto también es un signo de que hay una disgrafia de columna, y no vemos bien el cerebelo. Cuando buscamos la cisterna magna, buscamos el cerebelo, no se ve bien. Acá también vemos los ventrículos laterales dilatados, el plexo coroideo que está como flotando ahí adentro, y si el bebé está acostado así, se va para un lado el plexo coroideo, si el bebé nos mueve la cabeza para el otro lado, el plexo coroideo se vuelca para el otro lado. También vemos el tercer ventrículo dilatado, y vemos, si miramos con detalle, la fosa posterior, vemos que el cerebelo se mete dentro del tronco de la zona de la columna cervical. Esto es la amígdala cerebelosa que está descendida. Esto también se puede ver por resonancia. Nosotros hace unos años tuvimos una residente que se llama Claudia López Paladines, de Colombia, que cuando yo le explicaba cómo se veía la columna normal, yo le decía que parecía como un techito a dos aguas, y ella dijo, como una pagoda china, doctora. Y efectivamente, parece una pagoda china, y a partir de ahí nosotros, es algo muy propio de esta residencia, o de las residencias asociadas, que digan el signo de la pagoda china y nadie lo conoce, ese signo, solamente lo conocemos nosotros, ¿sí? Pero en realidad quiere decir que la columna se ve normal, que se ve como este techito a dos aguas normal. En cambio, cuando la columna está abierta, se pierde el techo a dos aguas, y se ve esto que parece el signo del Han-Luz, ¿sí? Que también es un invento mío, así que no lo van a encontrar en ningún libro ni en ningún otro lado, pero eso es típico de la disgrafia de columna. Acá ven otro signo del Han-Luz, acá abajo, y ven el quiste asociado a nivel de la columna lumbosacra. Acá también se ve un quiste en la columna, ¿sí? Y también se ven estos tabiques que pueden ser normales. Y a veces no se ve bien el quiste, pero se ve que no hay continuidad cuando hacemos en corte longitudinal, no podemos seguir las dos líneas de núcleos, y en la parte lumbosacra hay algo que hace que se pierda una de las dos líneas de núcleos. Así que bueno, esto es lo que es el síndrome de Arnold-Chiari o Chiari 2, provocado por una disrofia de columna lumbosacra. Ahora esperen que tengo que volver a conectar la otra clase. Esto ya lo vimos. Bueno, ¿y qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia es el aumento del tamaño de los ventrículos cerebrales.
Se produce por una alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo, o también por una alteración en la reabsorción. Puede afectar solamente a los ventrículos laterales, y en ese caso ser una ventrículomegalia, por una estenosis en el acueducto de Silvio, o también puede afectar el tercer ventrículo o el cuarto ventrículo. Y eso hace que nosotros determinemos si es una hidrocefalia comunicante o no comunicante. Si está comunicante, significa que todos los ventrículos van a estar dilatados, los laterales, el tercero y el cuarto. Mientras que si es no comunicante es porque hay una obstrucción en algún lado, y va a haber algunos ventrículos dilatados y otros no, dependiendo de dónde es la estenosis. ¿Y cómo se miden los ventrículos laterales? Los ventrículos laterales se miden en un corte más alto del DBP. El corte del DBP pasa por el tálamo y el septum pellucium. Uno lo que tiene que hacer es hacer un corte un poco más alto en la cabeza del feto y ver esto, los plexos coroideos, y ver el ventrículo lateral alrededor. Y se tiene que tomar la medida a nivel del atrio ventricular, incluyendo al plexo coroideo. La medida correcta no es ni acá, ni acá, ni acá. Es un poquito más acá, más proximal. Quizás esta no está del todo bien tomada, tendría que haber sido un poquito más proximal, más al medio, ¿sí? Y la medida es fácil de acordarse, menor a 1 centímetro o 10 milímetros, y ese mismo parámetro lo usamos para cuánto mide la cisterna magna. La cisterna magna normal también hasta 1 centímetro. Entonces, acuérdense que las mediciones cefálicas son fáciles de recordar porque es 1 centímetro. Puede haber una ventrículomegalia leve, donde el atrio puede estar levemente dilatado, entre 10 a 15 milímetros. A veces se produce, esta ventrículomegalia leve puede estar presente en hasta el 0,5 al 2,5% de los fetos normales. Se asocian un 13% a neuploidía, sobre todo si se encuentran otras anomalías acompañantes. Recuerden que este es un marcador menor de cromosomopatías. Acá tienen una hidrocefalia mucho más severa, ¿sí? Fíjense que la dilatación es tan grande que se empieza a afinar el parénquima cerebral. Y otro parámetro que yo suelo medir, por más que no esté descrito en los libros, ni en la bibliografía recomendada, no solo es la dilatación ventricular, sino es cuánto mide el parénquima cerebral circundante de grosor, ¿sí? Y así voy siguiendo a la hidrocefalia en cuanto a cuánto mide el ventrículo y cuánto mide el parénquima. Recuerden que igual el feto va creciendo y el parénquima va aumentando y el bebé se va haciendo más grande, así que probablemente tendríamos que tomar como una relación entre el ventrículo y el parénquima cerebral más que valores absolutos. Y acá tienen, por ejemplo, un bebito que todo lo que tenía dentro de la cabeza era líquido. Fíjense el aplanamiento de los huesos frontales, como tiene el signo del limón, y cómo flotaba el plexo coroideo dentro de la cabecita. Y tengo un video para mostrarles que cuando lo sacudíamos, fíjense también cómo la voz del cerebro se movía. ¿Ven cómo vibraba? ¿Por qué? Porque era todo líquido lo que tenía dentro de la cabeza. Y tiene apenas un manto parenquimatoso muy finito alrededor. En estos casos, cuando la hidrocefalia es tan severa... Tengo café. Ah, qué café. Por favor, silencio. Carlos, silenciate. Con el café. No me escucha, está en otra. Entonces, el diagnóstico diferencial es con una hidranencefalia, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es. Bueno, recuerden medir el grosor del parénquima cerebral que está por fuera. Bueno, y otra de las patologías es la holoprosencefalia. La holoprosencefalia es un bebé que no tiene un defecto de columna. Este bebé ya tiene un defecto seguramente genético o cromosómico. Tiene una alteración de la línea media. Dentro de las alteraciones de la línea media tenemos labio leporino, tenemos paladar hendido, tenemos holoprosencefalia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no está bien separada la línea media de un lado y del otro. Y este bebé no va a tener os del cerebro, va a tener sus hemisferios cerebrales fusionados en la línea media, sus ventrículos laterales fusionados en la línea media, sus tálamos fusionados en la línea media. Obviamente existen distintos grados de holoprosencefalia. Tenemos la menos grave, que es la lobar, después tenemos la semilobar, y la más grave, que es la alobar. Pero en el grado más extremo está lo que se llama la ciclopía, que es un bebé que directamente tiene fusionado en la línea media un solo ojo, o los dos ojos juntitos, ¿sí?
Eso prácticamente es incompatible con la vida, y de ahí, bueno, toda esta cuestión ¿cómo se llama? Los griegos, la mitología, gracias, estoy con las cabezas, no sé. Con la mitología y todo esto, porque realmente pueden nacer bebés cíclopes, ¿sí? Y en realidad sabemos que lo que tienen es una holoprosencefalia, ¿tá? Si la holoprosencefalia es menos grave, quizás encontremos un bebé con las órbitas pegaditas, más cercanas una a la otra, y eso tiene un nombre que se llama hipotelorismo, ¿sí? El hipotelorismo es cuando el bebé tiene la distancia entre las dos órbitas más juntas de lo habitual. Y hay medidas que se pueden tomar. Se puede tomar la distancia interorbitaria interna, es decir, le hacemos un corte de la cabeza del bebé axial y vemos las dos órbitas y medimos la distancia entre la parte interna de las órbitas y la distancia entre la parte externa de las órbitas. Y hay tablas de acuerdo a la edad gestacional para saber si es normal o no. Y así se diagnostica el hipo o el hipertelorismo. Entonces, uno de los signos que podemos ver es que no tienen nariz, o que tienen labio leporino, o que tienen las órbitas demasiado juntas. Tienen también agenesia del cuerpo calloso, alteraciones en el desarrollo del prosencéfalo, tálamos unidos. Acá se ve, por ejemplo, esto que parece como un corazón, que es la unión de los dos tálamos en la línea media, o el signo del Batman, ¿sí? ¿Vieron cuando se proyectaba el Batman? Bueno, esto es la fusión de los dos ventrículos en la línea media y no tenemos línea en el medio, ¿tá? Está comunicado un lado con el otro. Y esa fusión de los ventrículos se puede producir en todo el ventrículo lateral o solamente en el asta frontal. Y a veces lo único que vemos es que en el asta frontal o en la zona anterior no, están comunicados los dos ventrículos. Y eso también nos habla de distintos grados de holoprosencefalia. Incluso hay un grado que es muy difícil de diagnosticar, que es la displasia septo-óptica, que solamente hay alteraciones en el nervio óptico y en la hipófisis, que eso en general no se diagnostica intraútero y es muy difícil de ver, pero es un grado muy leve de holoprosencefalia. Entonces, malformación de la línea media con varios grados de fusión ventricular, con defectos de la línea media facial. Se dice que la cara predice el cerebro, o sea que cuanto más alterada la cara está, peor va a estar el cerebro. 3 tipos, lobar, semilobar y alobar, y 33% de los casos se asocian a neuploidías, y sobre todo trisomía 18 y 13, al revés de lo que está acá. Y bueno, como les dije, los grados, la lobar es la más grave, puede haber un monoventrículo, se dice holósfera, el término holósfera es como una única cavidad, y de ahí viene la palabra holoprosencefalia. Tiene una capa fina de corteza cerebral, no tiene hoz del cerebro, ni cisura interhemisférica, puede faltar el cuerpo calloso, que también está en la línea media. Los ganglios de la base y los tálamos pueden estar fusionados, no hay tercer ventrículo, que también está en la línea media. Y ya la más leve, por ahí vemos que tiene una comunicación ventricular solo a nivel frontal, prolongaciones frontales de aspecto vertical o cuadrado, porque además se asocia con agenesia o hipoplasia del cuerpo calloso, y tálamo y ganglios de la base fusionados. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De esto que es el monoventrículo o holósfera, donde vemos comunicado un ventrículo lateral con el otro. Acá vemos también, ¿sí? Acá no tenía fusión de los tálamos. Acá tenemos un caso mucho más severo, fíjense, los tálamos unidos, una única cavidad u holósfera, no tenemos hoz del cerebro, no tenemos línea media, excepto acá abajo, y además tiene una cara rara, ¿sí? No tiene nariz, tiene una probóscide, bueno, la probóscide es acá, pero acá tenía como algo que sobresalía, que no sabíamos bien qué era, pero la cara era rara, parecía, ¿vieron como el marcianito de Mars? ¿No? No sé. Bueno, y los dos ojitos bien juntitos, ¿sí? Que no son normales. Otra de las patologías que tenemos que conocer es la hidranencefalia. Esta clase es una clase de obstetricia de malformaciones fetales, pero también les va a servir para entender todas las malformaciones de neuro, que las van a volver a estudiar, pero cómo se ven en el niño y en el adulto, ¿sí? Esto es intraútero, pero son las mismas malformaciones. Así que todas estas malformaciones que por ahí, si alguno de ustedes es la primera vez que las escucha y se les marean los nombres y demás,
a lo largo de las residencias las van a terminar definiendo bien y entendiendo bien, porque esto mismo lo van a tener que estudiar cuando estudien la parte de neuro. ¿Qué es la hidranencefalia? Es la destrucción completa de los hemisferios cerebrales, está mal acá, de los hemisferios cerebrales con cerebelo normal. ¿Por qué sucede esto? Aparentemente hay una oclusión temprana de las carótidas, o un mal desarrollo de las carótidas. Y eso hace que no pueda desarrollar bien el cerebro, y entonces queda una calota llena de agua, y sin parénquima cerebral. Línea media tiene, o sea que va a tener os del cerebro, os de la voz. O sea que vamos a poder diferenciar un lado del otro. Pero lo que no hay es parénquima cerebral. Y esto se diferencia de la holoprosencefalia porque no tiene os del cerebro. Así que la calota va a estar repleta de líquido en todo lo correspondiente al nivel supratentorial. Se confunde con hidrocefalia, pero en la hidrocefalia van a ver un pequeño halo de parénquima fino alrededor del líquido. En cambio, en la hidranencefalia no hay nada de parénquima cerebral. También se puede confundir con la holoprosencefalia, pero en este caso, en la hidranencefalia, hay línea media. Y no hay alteraciones de la cara. Otra de las patologías que podemos ver es la genesia de cuerpo calloso, que es como hallazgo aislado, es un hallazgo benigno. Saben que hasta el 1% de la población general se dice que no tiene cuerpo calloso. Pensemos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tendremos cuerpo calloso? Y no nos hemos dado cuenta. Se dicen que son a veces pacientes que son un poco más lentos de lo normal, o que tienen algunas dificultades para asociar cosas, pero sepan que el 1% de la población puede tener una genesia o una hipoplasia parcial de cuerpo calloso. Y está asociado a trisomía 13 y 18 junto con la holoprosencefalia. Entonces, aislado, nada, pero cuando hay otros marcadores menores o mayores de cromosomopatías, tenemos que pensar en el síndrome 13 o 18. ¿Cuáles son los signos de agenesia de cuerpo calloso? La colpocefalia, que es la forma de los ventrículos en forma de gota. La disposición vertical de las astas frontales, porque no tienen techo, el cuerpo calloso le forma un techo a las astas frontales, y esa disposición vertical hace que parezca como la forma de los ventrículos en alas de murciélago, o en cuerno de buey, creo que es, no de alce, creo que es de buey. También no tenemos proyecciones corticales de un hemisferio a otro, los ventrículos laterales en alas de murciélago, la colpocefalia, la indentación de la pared interna de los ventrículos laterales, y por supuesto la ausencia de septum pelúcido. Eso se acompaña. Entonces cuando hacemos el corte del DBP y no se ve el septum pelúcido, presten atención, porque puede haber una genesia de cuerpo calloso. Entonces vamos a ver que no hay septum pellucidum, y que las astas, los ventrículos laterales tienen dilatada la porción caudal, la porción posterior. ¿Sí? Y eso hace que tenga una forma de gota el ventrículo. En la parte frontal van a estar afinadas, pero en la parte occipital van a estar dilatadas. Acá tenemos la disposición en alas de murciélago o en cuerno de buey, de los ventrículos laterales, sobre todo las astas frontales, porque no tienen techo. Generalmente acá a esta altura se vería como una línea negra que cruza la línea media de un lado al otro, que es el cuerpo calloso, que acá no está presente. Otra de las malformaciones que podemos llegar a ver es la malformación de Dandy-Walker, que no hay que confundirlo con el Arnold-Chiari. La malformación de Dandy-Walker es un complejo de malformaciones que involucran a la fosa posterior, que generalmente se reconocen por hipoplasia de los hemisferios cerebelosos y del vermis, un cuarto ventrículo dilatado, acá está el cuarto ventrículo dilatado, pero además que está en comunicación directa con la cisterna magna, y esto da un signo que se llama el signo de la cerradura, porque parecería que uno puede meter una llave ahí, abrir, porque se forma esa especie de surco en la línea media por la genesia del vermis cerebeloso. La cisterna magna va a estar aumentada, mayor a 10 milímetros. El Dandy-Walker aislado no se asocia a cromosomopatías, pero generalmente trae secuelas neurológicas. Y en un 55% de los casos se asocia sobre todo a trisomía 13 y 18.
Y acá tenemos un síndrome de Arnold-Chiari con el signo de la cerradura, con la agenesia del vermis cerebeloso y una hipoplasia de los ventrículos laterales, también una dilatación ventricular. Y acá una cisterna magna grande, una cisterna magna de más de 10 milímetros, pero con un cerebelo que parece completo, el vermis también, pero quizás está un poco más chiquito de lo habitual este cerebelo. En estos casos podemos hablar de una mega cisterna magna y no necesariamente de un Dandy Walker. Acá tenemos un Dandy Walker con el signo de la cerradura y la comunicación del cuarto ventrículo con la cisterna magna, los hemisferios cerebelosos y la agenesia de vermis. Bueno, vamos a acelerar un poquito. Otras malformaciones neurológicas tenemos la microcefalia, que es cuando la cabeza del bebé nos da 2 desvíos estándar por debajo de la media. Lo que sucede acá es que hay un desarrollo, falta de desarrollo predominantemente por arriba de la base de cráneo, y generalmente estos bebés se asocian a neuploidías, pero recuerden que ahora hay un síndrome de un virus que puede producir esto, que ¿cómo se llama? El virus Zika, que puede dar microcefalia, pero recuerden también que otro de los virus más frecuentes de nuestra población es el citomegalovirus, que puede afectar a la embarazada y también dar microcefalia, pero también da otro tipo de malformaciones. Otra cabeza que podemos llegar a ver con forma extraña es lo que se llama la cabeza en frutilla. Esta cabeza en frutilla tiene un aplanamiento occipital y además un estrechamiento frontal parecido al del limón. Pero este tipo de cabeza habla de que por ahí existe una sinostosis precoz de algunas suturas y se asocia sobre todo a trisomía 18. Otras formas alteradas de la cabeza saben que existe la dolicocefalia fisiológica en el tercer trimestre, que es una cabeza alargada normalmente. También existe la braquicefalia fisiológica, pero a veces existen braquicefalias demasiado exageradas y una cabeza demasiado redonda no es normal. Existen maneras de medir eso, bueno, no se los voy a dar ahora, pero bueno, sepan que se puede medir, y también se asocia a síndromes cromosómicos. Los huesos bormianos o incaicos son muy frecuentes de ver, lo vemos mucho en las tomografías de los niños, en las tomografías de adultos, sabemos que existen los huesos bormianos, son huesos pequeños presentes en las fontanelas y cisuras. Algunas publicaciones dicen que también se asocian a trisomía 21, osteogénesis imperfecta y hipotiroidismo. Yo creo que igual hay un sobrediagnóstico de cosas que por ahí son normales. Quiste de plexo coroideo. El quiste de plexo coroideo es bastante común de ver. Es un marcador menor de cromosomopatías que cuando está aislado no cambia demasiado el riesgo, pero cuando está en asociación con otra malformación, ahí sí. Se ve una imagen quística a nivel de uno de los plexos coroideos, se ven en hasta el 1 al 2% de los fetos normales. Generalmente estos quistes desaparecen espontáneamente alrededor de la semana 24 o 26, o sea que si yo vi un quiste de plexo coroideo en el scan de la semana 18 o 22, ¿qué va a pasar con ese quiste de plexo coroideo? Cuando la paciente vuelva a la semana 30 a repetir la ecografía para ver el crecimiento fetal, no va a estar más el quiste. Y eso es lo que sucede habitualmente. Quizás algún que otro quiste se ve posteriormente, incluso el bebé puede nacer y seguir estando. Pero en general la mayor parte de estos quistes involucionan espontáneamente. Acá tenemos un par de quistes de plexo coroideo en un bebé chiquitito, y bueno, esto es un atrapamiento del líquido cefalorraquídeo dentro de las glándulas que producen el líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos, desaparecen espontáneamente alrededor de la semana, bueno, entre la 20 y la 26. Y acá terminamos la clase de hoy. Para la clase que viene vamos a hablar sobre malformaciones cardíacas y vamos a empezar con otras regiones. Pero bueno, es necesario que conozcan todo esto, porque en mi consultorio, por lo menos cuando roten conmigo, se ven todas estas cosas. Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Prendan la luz, por favor. ¿No? ¿En el chat hay algo? Ahí me estuvieron contestando, doctor Calero, muy bien, siempre atento. ¿Alguna preguntita? ¿No? Muchas. ¿Se aburrieron? ¿No? Mentira, no me dicen. Bueno, ahora me voy a despedir un poquito por 15 días, no 15 semanas, porque me tengo que hacer una cirugía el lunes. Así que, bueno, les pido disculpas si les suspendo un poco las clases por unos días, pero la idea es volverlas a retomar apenas yo esté recuperada. Y bueno,
traten de seguir con las actividades académicas a pesar de que yo no estoy. Traten, Esperito, de fomentar que presenten algún caso. Si no tienen casos, pueden recurrir al archivo del ecógrafo de mi consultorio, que siempre hay anotados en un cuaderno verde los casos interesantes de Doppler en obstetricia, de casos de malformaciones o algún caso interesante de otra cosa, y pueden buscar las imágenes y presentar casos de malformaciones, que siempre está bueno hacerse el ojo mirando algún caso especial. La semana pasada vimos una agenesia de ductus venoso, una cosa rarísima, que lo descubrimos, ¿por qué? Porque no podíamos hacer bien el corte de la circunferencia abdominal, porque no estaba la vena umbilical donde tenía que estar. Y bueno, es algo, una pavada, que uno respeta el corte de la circunferencia abdominal y cuando no se puede, hay patología. Entonces, denle bola a los parámetros, si no pueden hacer el corte del DBP, por algo es, si no pueden medir el fémur, bueno, por algo es. Así que empiecen a darle bola a estas cosas porque son importantes, más allá de que ustedes no hacen obstetricia o están fetal o se dedican a eso. Igual saben que acá en el hospital yo fomento que ustedes sepan hacer todo esto. Bueno, nada más. No, chau.